Periodo de recuperación posterior al infarto. Después de un infarto miocárdico, casi siempre existen tres zonas de daño tisular. Una región de tejido miocárdico necrótico por la falta absoluta de flujo sanguíneo. Una zona circundante de células lesionadas, algunas de las cuales se recuperan. Y una zona externa de células isquémicas que pueden salvarse si se restablece el flujo sanguíneo. Figura 32.10. Los límites de estas zonas pueden cambiar con el tiempo después del infarto y con el éxito de las medidas terapéuticas para restablecer el flujo sanguíneo. Si este puede restablecerse en 20 a 40 minutos, la pérdida de viabilidad celular es nula o mínima. La progresión de la necrosis isquémica casi siempre comienza en la región subendocárdica y se extiende por el miocardio para afectar cada vez más el grosor transmural de la zona isquiómica. Las células miocárdicas que experimentan necrosis son sustituidas poco a poco por tejido cicatricial. Se desarrolla una respuesta inflamatoria aguda en el área de necrosis unos 2 a 3 días después del infarto. A partir de entonces, los macrófagos empiezan a eliminar el tejido necrótico. La región dañada se sustituye poco a poco por tejido de granulación muy vascularizado que con el tiempo se vuelve menos vascular y más fibroso. En cerca de 4 a 7 días, el centro del área infartada está blando y amarillo. Si ocurre la ruptura del ventrículo, del tabique interventricular o de estructuras vasculares, casi siempre ocurre en este periodo. El reemplazo del tejido miocárdico necrótico casi siempre se completa para la 7ª semana. Las zonas de miocardio que se sustituyeron por tejido cicatricial no tienen capacidad de contraerse e iniciar o conducir potenciales de acción. Complicaciones. Las etapas de la recuperación del IMEST dependen mucho del tamaño del infarto y los cambios que ocurran en el área infartada. El tejido cicatricial fibroso carece de las propiedades contráctiles, elásticas y de conducción del miocardio normal. Los efectos residuales y las complicaciones dependen sobre todo de la extensión y localización de la lesión. Entre las complicaciones del IMEST están la muerte súbita, pericarditis, accidente cerebrovascular, tromboembolia y defectos mecánicos, por ejemplo, insuficiencia mitral, ruptura del tabique interventricular, ruptura de la pared ventricular izquierda y aneurisma ventricular izquierdo. Según la gravedad, el infarto de miocardio puede afectar la acción del bombeo del corazón. La insuficiencia cardíaca y el shock cardiógeno son complicaciones temidas del IMEST. Las arritmias que ponen en peligro la vida pueden ser el primer síntoma del SCA. Su mecanismo difiere del de la angina estable. En el SCA, los mecanismos se relacionan con la reentrada, automatismo anómalo y desequilibrios electrolíticos, sobre todo del potasio y del magnesio. La bradicardia sintomática y el bloqueo cardíaco también son complicaciones del SCA y se trata según las directrices para la implantación de marcapasos cardíacos y dispositivos antiarrítmicos. La pericarditis tiende a ocurrir en pacientes con grandes infartos, fracción de eyección más baja y mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. Puede aparecer desde el segundo o tercer día después del infarto o hasta varias semanas más tarde. Esta complicación tardía, llamada síndrome de Dressler, ocurre semanas a meses después del IMEST y se cree que es una respuesta autoinmunitaria. En contraste con el dolor causado por el IMEST, el de la pericarditis es agudo y penetrante. Se agrava con la inspiración profunda y los cambios de posición. Esta complicación se ha reducido mucho con el tratamiento de reperfusión. El accidente cerebrovascular agudo es otra complicación del IMEST. Los factores de riesgo incluyen hipertensión, edad avanzada, antecedente de un accidente cerebrovascular previo, fracción de eyección disminuida y fibrilación auricular. La tromboembolia, que se presenta como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, no es tan frecuente como antes gracias al tratamiento anticoagulante. Los efectos mecánicos se deben a los cambios que ocurren en el miocardio necrótico y luego inflamado e incluyen ruptura de tabique interventricular, del músculo papilar o de la pared ventricular libre. Figura 32.11. La ruptura parcial o completa de un músculo papilar es una complicación rara, pero a menudo mortal del infarto de miocardio transmural. Se detecta por la presencia de un nuevo soplo sistólico y deterioro clínico, a menudo con edema pulmonar.
Lo más frecuente es que la insuficiencia mitral posterior a infarto se deba a la disfunción isquémica temprana del músculo papilar y del miocardio subyacente. La ruptura del tabique interventricular es menos frecuente que antes por la utilización del tratamiento de reperfusión. Aunque antes se pensaba que solo ameritaba intervención quirúrgica en pacientes sintomáticos, ahora se recomienda la reparación quirúrgica para todas las personas con ruptura septal ventricular. La ruptura completa de la pared libre del ventrículo infartado se produce en el 1% al 6% de los casos y casi siempre causa la muerte inmediata. Por lo general, se forma en la parte anterior del ventrículo izquierdo después de la oclusión de la arteria coronaria descendente izquierda anterior y se vuelve evidente 4 a 8 semanas después del infarto. Rara vez se rompen, pero pueden relacionarse con embolia arterial, arritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca. Puede practicarse la resección quirúrgica para estas indicaciones cuando fallan otras medidas terapéuticas. Rehabilitación cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca se recomiendan después del SCA e incorporan estrategias para mejorar la observancia al tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida. Los componentes de la rehabilitación cardíaca incluyen ejercicio, nutrición, terminación del tabaquismo, medidas psicosociales y educación. La educación es un elemento esencial de los programas de rehabilitación cardíaca y a menudo se incorpora con otros aspectos del programa. Se incluye la educación relacionada con el ejercicio, nutrición, eliminación del tabaquismo y medicamentos. La observancia del programa de rehabilitación cardíaca o de cualquiera de sus componentes puede ser difícil en extremo. Entre los factores que influyen en la participación y cumplimiento están la referencia al médico, aspectos del reembolso, distancia y transporte y apoyo social. Un programa de ejercicio es parte integral de la rehabilitación cardíaca. Incluye actividades como marcha, natación y ciclismo. Estos ejercicios implican cambios en la longitud muscular y contracciones rítmicas de los grupos musculares. La mayoría de los programas de ejercicio se diseñan de manera individualizada para cubrir las necesidades físicas y psicológicas de la persona. El objetivo del programa de ejercicio es incrementar el consumo máximo de oxígeno en los tejidos musculares para que estos sujetos puedan realizar un mayor trabajo con frecuencia cardíaca y presión arterial más baja. Además del ejercicio, la modificación de los factores de riesgo cardíacos incorpora estrategias para suspender el tabaquismo, perder peso, disminuir el estrés y controlar la hipertensión y diabetes si existen. La asesoría nutricional tiene efectos directos en el peso, lípidos séricos, presión arterial, diabetes y otros factores. La elección de la dieta se basa en el efecto beneficioso, así como en las necesidades sociales y culturales del paciente. Se valoran los patrones dietéticos y se establecen objetivos específicos que se comunican a la persona. Los programas de rehabilitación cardíaca deben incluir una valoración de los problemas psicosociales, como depresión, ansiedad y aislamiento social. Pueden suministrarse tratamiento conductual, como el desarrollo de habilidades para manejo del estrés y tratamiento individual o grupal. También pueden hacerse referencias a otros especialistas. Cardiopatía isquémica crónica. La isquemia de miocardio se produce cuando la capacidad de las arterias coronarias para suministrar sangre es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas del corazón. Las limitaciones en el flujo sanguíneo coronario casi siempre son consecuencia de ateroesclerosis, aunque el vasoespasmo puede ser un factor desencadenante o contribuyente. Existen varios tipos principales de enfermedad coronaria isquémica crónica: angina estable crónica, isquemia de miocardio asintomática, angina variante o por vasoespasmo, dolor precordial con angiografía normal y miocardiopatía isquémica. Angina estable. La angina estable crónica se produce por obstrucción coronaria fija que causa disparidad en el flujo sanguíneo coronario y las demandas metabólicas del miocardio. La angina estable es la manifestación inicial de la cardiopatía isquémica en casi la mitad de las personas con EAC.
Aunque la mayoría de los pacientes con angina estable tienen cardiopatía aterosclerótica, la angina no se desarrolla en un número considerable de personas con aterosclerosis coronaria avanzada. Es probable que esto se deba a su estilo de vida sedentario, al desarrollo de circulación colateral adecuada o a la incapacidad de estas personas para percibir el dolor. En muchos casos, el infarto de miocardio ocurre sin antecedentes de angina. Por lo general, la angina de pecho se desencadena por situaciones que aumentan la demanda de trabajo cardíaco, como el esfuerzo físico, exposición al frío y estrés emocional. El dolor casi siempre se describe como una sensación constrictiva, de compresión o sofocante. Por lo general, permanece estable. Solo aumenta de intensidad al principio y al final del ataque. El dolor de la angina a menudo se localiza en la región precordial o retroesternal. Es similar al del infarto de miocardio en que puede irradiarse al hombro izquierdo, mandíbula, brazo y otras áreas del pecho. Figura 32.13. En algunas personas, el dolor del brazo o del hombro se confunde con artritis. En otras, el dolor epigástrico se confunde con indigestión. La angina a menudo se clasifica con base en su aparición con el ejercicio, en reposo, si es de inicio reciente o si tiene intensidad creciente. Por lo general, la angina estable crónica se desencadena con el esfuerzo o el estrés emocional y se alivia en minutos con el reposo o el consumo de nitroglicerina. Un retraso mayor de 5 minutos a 10 minutos antes de obtener alivio sugiere que los síntomas no se deben a la isquemia o que se trata de isquemia grave. La angina que se manifiesta en reposo, que es de nuevo inicio o que se agrava en intensidad o duración, indica un mayor riesgo de infarto de miocardio y debe valorarse de inmediato con los criterios para el SCA. Isquemia de miocardio asintomática. La isquemia de miocardio asintomática ocurre en ausencia de dolor anginoso. Los factores que la causan parecen los mismos que los causantes de la angina. Alteración del flujo sanguíneo por los efectos de la aterosclerosis o vasoespasmo coronarios. La isquemia de miocardio asintomática afecta a 3 poblaciones. Personas asintomáticas sin evidencias de EAC. Sujetos que tuvieron un infarto de miocardio y aún tienen episodios de isquemia asintomática. Y personas con angina que también tienen episodios de isquemia asintomática. Se desconoce la razón de los episodios indoloros de isquemia. Los episodios pueden ser más cortos y afectan a menos tejidos miocárdicos que los causantes de dolor. Otra explicación es que estas personas tienen defectos en el umbral del dolor o en la transmisión del mismo, o neuropatía autonómica con desnervación sensorial. Hay evidencia de una mayor incidencia de isquemia de miocardio silenciosa en personas con diabetes mellitus, quizá como resultado de la neuropatía autonómica, que es una complicación frecuente de la diabetes. El IMEST asintomático representa un porcentaje significativo de todos los IMEST en los adultos de edad avanzada. Angina variante, por espasmo vascular. La angina variante también se llama vasoespástica o angina de Prinzmetal. No se comprenden del todo las causas de la angina variante, pero es posible que la causa sea una combinación de procesos patológicos. Se ha sugerido que puede ser resultado de la disfunción endotelial, respuestas excesivas del sistema nervioso simpático, defectos de la utilización del calcio en el músculo liso vascular o de una alteración en la síntesis de óxido nítrico. En algunas personas se acompaña de aumento en la contractilidad del músculo liso vascular y se acompaña de cefalias migrañosas o de fenómeno de Raynaud.